La Rambla es uno de los lugares claves de nuestra ciudad. Nos invita al descanso, al paseo, pero por sobre todas las cosas, nos invita a admirar su belleza. Son cientos las parejas que se acercan a diario a este lugar a buscar refugio para sus momentos más íntimos. Pero hay algo que ellos ignoran. Es que en este mismo escenario, muchos años atrás, un hombre cometió una de las mayores injusticias de la historia uruguaya. La degollada de la Rambla Wilson. Dice Fernando que quedó muy impresionado cuando el abuelo de chico le contó, mientras paseaban una tarde por las cercanías de las canteras del Parque Rodó, la historia de la degollada de la Rambla Wilson. Todo comenzó desde mi niñez, desde mi adolescencia, en la cual yo sentía a mi abuelo muchas veces hacer referencia a la degollada de la Rambla Wilson. Y eso quedó grabado en mi inconsciente y la verdad que yo no me acordé nunca más de la degollada de la Rambla Wilson hasta pasado 45 años después. Pero se le revivió de repente cuando un domingo se fue de paseo a la feria de Tristán Narvaja y en una de las calles se encontró un maniquí sin cabeza, ¿no? Y por asociación de ideas, ¿no?, me salió sobre, dije, esa es la degollada de la Rambla Wilson. Entre eso y comprarlo, un instante, 50 pesos me salió el maniquí, ¿no? Y bueno, y me lo traje para casa. Con tanta fuerza revivió el recuerdo que se volvió un apasionado, un investigador de los pormenores de aquel sonado caso de los años 20 que convulsionó a todo Montevideo. Yendo al archivo de la Biblioteca Nacional, donde lo primero fue encontrar la fecha, o sea, porque nadie la sabía en forma precisa, y bueno, ese fue tal vez el inicio de todo esto, y bueno, y me fui encontrando de a poco con una historia que la verdad que me fascinó. Y empezó a leer todas aquellas crónicas y a enterarse de lo que seguramente el abuelo no le contó. El crimen fue el 28 de abril de 1923 y el cadáver se encontró el 29 de abril. En la mañana del 29 de abril de 1923, Carlos Macchi caminaba tranquilamente por este lugar, pero de repente vio algo entre las rocas que le llamó la atención. Era el cuerpo sin vida de una mujer. Con la cara deformada por los golpes en la Rambla Wilson, tampoco se sabía demasiado quién era, no se sabía quién era. No tenía documentos ni ninguna forma de identificar de quién se trataba. Era una mujer joven,
del cutis trigueño, pero no mucho más que sus facciones. Era lo que se contaba para tratar de saber quién era aquella mujer que había fallecido de una forma tan terrible. Entonces, en el máximo de los secretos, los llevan a la morgue, ¿no? En la cual sacaron unas fotos en el lugar del crimen, ¿no? Y las próximas fotos en la morgue demoraron 48 horas en tomarlas, y el cuerpo comenzó a descomponerse rápidamente, o sea, con una gran hinchazón en la cara, y era prácticamente irreconocible, ¿no? ...38 días después de la muerte, las investigaciones estaban a foja cero, ¿no? Porque lo primero era poderla identificar como para poder encontrar un hilo conductor. Sospechoso. Exacto. Lo primero que hicieron fue enterrar a la mujer con la ropa. Entonces el cronista policial del día le dijo, no, guarden, sáquenle la ropa a la mujer porque capaz que alguien la reconoce por la ropa. ¿Dónde está? La sacaron del cajón, le sacaron la ropa, la pusieron y nadie la reconocía de todas maneras. Entonces lo que se les ocurrió fue hacer un maniquí con las mismas medidas y las mismas características de la muerta, pobre. Se confeccionó un maniquí de cera, ¿no? Hecho por un señor Alberti, el cual se instaló en una vidriera en 18 y Andes con un policía de particular del lado de afuera, y la gente pasaba y veía ese maniquí, y estaba vestido, eso sí, con las ropas de la Oxisa. Con la esperanza de que alguien que pasara pudiera reconocerla e informar a la policía de su identidad. Y la gente ahí iba en procesión desfilando por 18 de Andes a ver el maniquí si la reconocía. O sea que las personas pasaban por 18 de Andes, había una vidriera. Sí, una vidriera, tal cual. Lo cierto es que aquella noticia se corrió como un reguero por todo Montevideo. La ropa era una ropa sencilla, ¿no? Nada en particular, simplemente tal vez que la falda, ¿no? Era un poco corta, y en esa época había muchos prejuicios, pero estuvo unos cuantos días hasta que la señora de Bernardo Littman, ¿no? Que fue en definitiva donde trabajó Petrona López como empleada doméstica en el último mes, ¿no? Reconoció, ¿no? La ropa. Así es como la policía sin dificultad pudo enterarse de que el cuerpo de la degollada de la Rambla Wilson pertenecía a la joven Petrona López, una muchacha argentina que no hacía mucho tiempo había llegado desde Buenos Aires con su marido, un hombre de apellido Vega. Era un delincuente, ¿no? Pero simpático. ¿Qué más se supo de la vida de Petrona López? Porque al reconocerse el cadáver, al saber que tiene un nombre, digo, con ese nombre viene toda una historia. Claro, Petrona López estuvo 2 años en Uruguay, en Montevideo, y se repartió ese tiempo, esos 2 años, entre Montevideo y Buenos Aires, ¿no? Porque de alguna forma quería recomponer su situación familiar con su padre y con su madre, ¿no? Que en definitiva habían quedado muy dolidos con la decisión de Petrona de casarse y de venirse al Uruguay. Y allí empezó toda una investigación, ¿no? Que en definitiva y después de unos cuantos meses, ¿no? Se llegó a la aprehensión del asesino, que no era otro que Vega, ¿no? Que era su marido. La mató, pobre mujer, porque le quiso sacar un dinero para irse a Brasil con la amante. Claro, y él la va a buscar al lugar donde trabajaba, se encuentra en la esquina,
la lleva ahí a pasear, ahí a las rocas de la Rambla Wilson, la que están enfrente, antes de la Playa Ramírez, ahí. Y bueno, se ponen a hablar, él la invita a ir a Brasil, ella le dice que no sabe, no sé qué, y empiezan a discutir, el tipo le pega una pedrada y después la mata ahí directamente. Si bien Javier Vega fue quien asesinó a Petrona López, aparentemente no estaba solo cuando cometió el homicidio. Algo que no cuenta la historia oficial, y es que contó con la ayuda de un cómplice. Vega contaba con el apoyo de uno de sus sobrinos, ¿no? Feliciano Cámara. Cabe consignar de que Vega, independientemente de las mujeres que tenía, era un homosexual, ¿no? Y su sobrino era su amante, era su pareja. Y la forma de legitimarlo ante la sociedad era hacerlo pasar por su sobrino. Se hacía mucho eso antes, ¿no? Sí, claro. En aquel momento tener hijos fuera del matrimonio, ser divorciado o ser homosexual, eran malas palabras. Indudablemente que el crimen de Petrona López fue premeditado porque Vega se quería deshacer de su mujer a toda costa y ella empecinada en estar al lado de él e intentar recuperarlo. No fue demasiado difícil averiguar que este señor Vega, en un hombre bastante particular, todos los que lo conocían, compañeros suyos del ferrocarril, aseguraban que era un hombre bastante violento, con fama de vago. Él trabajaba en el ferrocarril, ¿no? Bueno, trabajar es una forma de decir, o sea, no le gustaba mucho el tema laboral y muchas veces se le veía con parte de enfermo, ¿no? Tanto estando en Buenos Aires como en Montevideo. Al otro día, el tipo va a pasear por el mismo lugar por el que apareció la mujer que él había matado con la amante, para ver, no sé, para ver si encontraba algo del dinero o algo, que la mujer llevaba en su tiempo, pobre, él no se dio cuenta que lo tenía ahí prendido entre sus ropas íntimas, ¿no? Según lo que contás, llevaba 10 pesos en billetes de un peso. Claro, que era lo que ganaba la mujer por mes, ¿no? Que era muy poco dinero. Vega tuvo muchas mujeres en Montevideo, o sea, muchas cayeron rendidas ante sus encantos. Transcurrido varios días del crimen, el 8 de mayo decide renunciar a su empleo para irse del país. Y se va con una menor, tenía 17 años, que había estado internada en el Buen Pastor, algo más o menos similar a lo que sería el INAU hoy. La invita para irse con él y con sus sobrinos para Brasil, más exactamente a Santos. Para poder salir del país, utiliza la libreta de matrimonio con Petrona López para conseguirle un pasaporte, ¿no?, con el cual poder sacar a María Angélica del Uruguay. Y Petrona López se llamaba Sista Petrona López Ormeche de Vega. Pero los documentos decían Sista P. López, ¿no? Y al firmar María Angélica en la aduana, ¿no?, cuando van a pasar a Brasil, no sabía y no había tenido tiempo de preguntar qué significaba la P, ¿no? Dijo, bueno, P debe ser de Pilar, ¿no? Entonces
firmó Sista Pilar López. Y bueno, y se fueron a Santos, donde Vega le escribía cartas a la familia de Petrona López, manifestando en esas cartas Petrona de que se encontraba bien y de que estaba en Santos con Vega en busca de un futuro mejor. ¿Cómo dan con el asesino? Porque bueno, una vez que se sabe que se va del país... Sí, el tipo tampoco es muy vivo porque manda un telegrama pidiendo que una constancia laboral al lugar del trabajador y da su dirección en la ciudad de Santos. Entonces va la policía, lo agarra en la ciudad de Santos con la amante, con el primo que era que lo había ayudado con el arma homicida y dan con él y lo traen hasta acá. Y lo detienen en Santos y lo extraditan para Uruguay, en la cual viene en un barco francés, en el Balmes. Y en la Rambla portuaria le esperaba una enorme multitud. Empezó a gritarle. Asesino, asesino, le gritaba. Y el diario El Día dice, hecho un pingajo humano llegó el hombre el asesino de la degollada. Vega no tuvo mayor dificultad, ni bien empezó a declarar y confesar el crimen brutal que cometió, como golpeó a la muchacha y finalmente la degolló entre las rocas del Parque Rodó. Lo primero que tiene, lo original que tiene, es que se hace la reconstrucción del crimen y se filma la reconstrucción del crimen por primera vez en Uruguay, corre el año 1923-24, ¿no? Es la primera reconstrucción del crimen filmada que se hace. Y también hubo que contener a todas las hordas de gente que querían ver y pegarle al asesino de la degollada, ¿no? Y aparte que por lo que cuentan, en 1907 ya no existía más la pena de muerte, entonces no lo podían... No, claro, pero la gente podía hacer justicia por mano propia de repente, entonces la policía tenía que protegerlo, ¿no? Este hombre fue condenado a 30 años de prisión, pero nunca cumplió la condena. Él va preso, pero el tipo es un mal bicho, ¿no? Un ave que quiere la libertad. Y lo que hace es fingir en el penal de Punta Carretas que se siente mal, que está enfermo. Entonces lo llevan en ambulancia al Hospital Maciel. Cuando se abre la puerta de la ambulancia, el tipo sale corriendo. Y ni bien llegó a la esquina de Maciel y Washington, un disparo certero de uno de sus centinelas acabó con su vida. La muerte de Vega, si no me equivoco, fue después de estar 6 años preso, ¿no? Y se corrió como reguero de pólvora de que Vega había intentado escapar y que lo habían matado, y en pocos minutos, ¿no?, se reunió una multitud, ¿no?, rodeando al cuerpo de Vega como para ver in situ que definitivamente estaba muerto. A nivel de la gente y a nivel del pueblo, la versión era otra, ¿no?, que simplemente le tendieron una celada, le dejaron unos metros de hándicap como para que pudiera escaparse, ¿no? Y qué casualidad que uno de los tiradores expertos de la policía estaba apostado en el lugar y lo matan de un balazo, de un certero balazo, que le entra por la nuca y le sale por el cuello. Fernando Milibia, por todo lo que ha estudiado sobre la degollada de la Rambla Wilson, se ha vuelto un experto en el tema. Fueron muchos años de investigación, de búsqueda. Tanto se metió en esta historia que cuenta que una noche se llegó a encontrar con ella. Todas esas cosas con lujo de detalles. Era lo que narraban los documentos y los facímiles de diarios antiguos que Fernando había estado acumulando durante buen tiempo. Una noche de tormenta, tenía todos aquellos documentos desplegados sobre su mesa y estaba leyendo ciertas crónicas que agregaban aspectos de una versión no oficial del sonado asunto de la degollada de la Rambla Wilson.
hacer un cuento. Ya hace varios años, en esta misma mesa, la estufa leña prendida, la lluvia que golpeaba sobre la chapa del techo de zinc, y yo arriba de esta mesa con una lupa, con una cantidad de papeles y de documentación histórica de Petrona López. Él ni siquiera se dio cuenta, dice, porque estaba emocionado con aquellos nuevos datos que había conseguido de la historia que le apasionaba. Y en un determinado momento se empiezan a prender y apagar las luces, ¿no? Y bueno, yo soy muy racional y en ese momento pensé que tal vez por un problema de baja tensión estaba sucediendo eso. Y en el momento en que las luces empezaron a enloquecerse, el equipo también pasó del disco a la radio AM, luego a FM, cambió de sintonía y luego volvió al disco. Y se quedó a oscuras. Y al principio creyó que en silencio, escuchando apenas la lluvia, pero había más sonido. Escuchaba como un zumbido. Empezó a buscar el origen de aquel ruido y venía efectivamente de los parlantes del computador. Lo que le llamó la atención es que el computador estaba apagado. Al otro día de mañana fui a consultar con mi electricista de que viniera a revisarme la instalación y le conté qué era todo lo que me había pasado. Cuando le empiezo a contar todo lo que me había pasado, me fue explicando paso a paso el por qué me habían sucedido esas cosas. Pero cuando le conté el cúmulo, o sea, todas las cosas que al mismo tiempo me habían pasado, me dice, pero escuchame, Fernando, ¿te habías tomado un whisky de más? ¿No? ¿O tenías un ovni arriba de tu casa? Porque todas esas cosas al mismo tiempo no tuve explicación, ¿no? Y en ese momento me sobresalté, ¿no? Y estoy convencido, y no me tomes por loco por lo que te estoy diciendo, de que Petrona López estaba allí conmigo en ese momento. Lo que más me sorprende es el título que queda de generación en generación, la degollada de la Rambla Wilson. Después me sorprende el tema de cómo se hace la investigación policial, o sea, que la gente vaya a la morgue, que después la gente vaya a ver el maniquí de la muerta, que después el tipo se entregue casi mandando un telegrama y que después el mismo tipo quiera escapar y lo maten ahí, ¿no? Es un caso que tiene todos los condimentos como para hacer una película, creo, ¿no? No es muy sencillo darse cuenta por qué la degollada de la Rambla Wilson sigue tan presente en la memoria de los uruguayos, a pesar de haber pasado más de 80 años. A lo mejor, imagino yo, porque en aquellos años 20 finalizaba el proceso de definición institucional de este Uruguay, y justo en aquel momento la gente se volcó masivamente a asegurarse de que la justicia llegara por igual a todos, aun cuando la víctima fuera una mujer humilde, desconocida, una empleada doméstica que ni siquiera era uruguaya y había llegado aquí hacía pocos días. Hay una revista de los años 60, El Rojo Vivo, que él lo tiene como un caso paradigmático, digamos, de la crónica policial, ¿no? Y si vos te pones a mirar los diarios de la época también, dicen, nunca hubo un caso así en la historia policial uruguaya, y que nunca hubo, digo, ¿no? Simplemente ella se jugó por el hombre que amaba, ¿no? Y no siempre las mujeres se enamoran del hombre conveniente. Fue en esta zona, la que antes era llamada como Parque Urbano, donde Javier Vega, de manera cobarde e insensible, degolló a su propia mujer. Los años pasaron, pero la sociedad uruguaya decidió no olvidar a Petrona López. Incluso son muchos los que cuentan que ciertas veces, momentos previos al amanecer, se puede llegar a ver entre las rocas la silueta de una mujer sin cabeza y con su vestido manchado de sangre. Lo más seguro es que no esté buscando venganza, sino es que quiera ser recordada
por las voces anónimas.